Hola, vamos a ver el tema 8 de Derecho Penal y vamos a empezar con el concepto de Derecho Penal. El Derecho Penal, desde el punto de vista objetivo, es el conjunto de normas jurídicas que asocian a la realización de un delito como presupuesto la aplicación de penas o medidas de seguridad. Desde el punto de vista subjetivo, son el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado para imponer penas o medidas de seguridad ante hechos delictivos. Aquí estamos hablando del poder punitivo del Estado, es decir, el Estado tiene el derecho a castigar. Los principios generales del derecho son los principios informadores del derecho penal. Complementan las lagunas que el ordenamiento jurídico que se pudieran dar en el ordenamiento jurídico y sirven también para interpretarlo y limitan el poder punitivo del Estado, ¿no? Ahí depende del texto donde acudamos, pues trata distintos tipos de principios generales del derecho. Generalmente atendiendo a que complementan las lagunas del ordenamiento jurídico o sirven para interpretarlo, pues tenemos una serie de principios generales del derecho, principios informadores del derecho, como son el principio de legalidad, de intervención mínima, non bis idem, igualdad, presunción de inocencia, culpabilidad, proporcionalidad, resocialización y territorialidad. Bueno, vamos a ver tranquilamente uno por uno en qué existe. El principio de legalidad ya lo establece el artículo 25 de la Constitución española, que es a la vez, el mismo artículo habla del principio de legalidad y de la irretroactividad, ¿no? Es decir, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en su momento no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente. Si algo no está tipificado como delito, no se puede sancionar. Y también nos habla, como ya he dicho, del principio de irretroactividad, ¿no? Y dentro del principio de legalidad también tenemos el artículo 2 del Código Penal que inserta una cuña en este principio de legalidad diciendo que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo. Bueno, pues este principio de legalidad se basa se desarrolla a través de 4 garantías, que son la garantía criminal, la garantía penal, la garantía judicial y la garantía ejecutiva. La garantía criminal nos dice que ningún hecho puede ser considerado delito sin que una ley a su perpetración lo haya calificado como tal. Es decir, tiene que haber una ley que diga esto es delito. La garantía penal: no se castigará ningún delito ni falta con pena que no esté legalmente establecida. Efectivamente, hace lo mismo con las penas. Garantía judicial: no puede haber pena sin una sentencia. Y garantía ejecutiva: que la ley se ejecutará la pena, tal y como dice la ley. Como vemos, la garantía criminal está relacionada con el delito. Si no existe delito, pues no se puede sancionar a nadie, ¿no? Si no existe una pena tipificada, la garantía penal, no se le puede establecer, no se le puede condenar a nadie. Si no existe una sentencia, no puede haber una pena, que es la garantía judicial, y la garantía ejecutiva, que las penas se aplicarán tal y como dice la ley. Como veis, cada garantía va relacionada: garantía criminal con delito, garantía penal con pena, garantía judicial porque tiene que haber una sentencia, y la garantía ejecutiva, que se ejecutarán tal y como dice la ley. Principio de intervención mínima. El derecho penal
solo protege bienes jurídicos considerados fundamentales, como son la vida, la salud, la libertad, la propiedad, etcétera, la intimidad. Las perturbaciones más leves del orden jurídico son, por tanto, objeto de otras ramas del derecho. Por eso es el principio de intervención mínima del derecho penal. El non bis in idem no es posible castigar a una persona 2 veces por el mismo hecho, no 2 veces lo mismo, quiere decir non bis in idem. El principio de igualdad, todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna, que es el artículo 14 de la Constitución española, aunque sí que la Constitución establece una serie de prerrogativas por razón del cargo, la inviolabilidad, la inmunidad, los fueros especiales. Otro principio es la presunción de inocencia. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario y en caso de duda se decidirá a favor del reo. In dubio pro reo. En caso de duda se decidirá a favor del reo. El principio de culpabilidad. No hay pena sin dolo o imprudencia. Es decir, como dice aquí, no hay pena sin dolo. Dolo es la voluntad de delinquir. Ahora lo veremos. No hay pena sin dolo o imprudencia. No hay pena sin culpa. Tiene que haber culpa, a través del dolo o a través de la imprudencia. Si no hay culpa, no se puede imponer una pena. Todo esto lo veremos ahora desarrollado. Principio de proporcionalidad. La pena debe ser proporcionada a la gravedad del hecho. Presunción de resocialización. Ya lo dice la Constitución, las penas deben ir orientadas a la reinserción social, etc. Pues las penas orientadas a la reeducación y a la resocialización. Y el principio de territorialidad, bueno, en realidad es un principio, vamos a decir, es una característica o es una seña de... Bueno, en el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles. También se consideran territorio español. Las embajadas se consideran territorio español, espacio aéreo, las 12 millas náuticas, etc. Es decir, la jurisdicción española es competente en territorio español. Tenemos unas excepciones, unas situaciones especiales, unas excepciones que son las siguientes. El principio de nacionalidad o personalidad. Aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional los delitos, siempre que los responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad. Se les puede, la jurisdicción española puede entrar es competente para juzgar. Por el principio de nacionalidad, se juzga a los españoles o a los que se han nacionalizado. Principio real o de protección de los bienes. Este principio habla de atentados contra, de delitos contra, delitos como son, de grandes delitos, ¿no? Delitos como son la traición, la rebelión, el atentado a la autoridad o funcionario, la falsificación de moneda, y aunque se cometan en un país extranjero. Y el principio de justicia universal, justicia mundial o universal, que son pues los delitos de genocidio y lesa humanidad, terrorismo, piratería, delitos relativos a la prostitución, trata de personas, corrupción de menores, tráfico ilegal de drogas, ¿no? Pero claro, esto tiene una coletilla, porque si no, tiene un coto que es una traba que es: para que puedan conocer los tribunales españoles de los anteriores delitos, deberá constatarse algún vínculo de conexión relevante con España, es decir, que se haya producido, que el criminal, aunque haya cometido estos actos, esté residiendo en España, o que las víctimas sean españolas, o que, en fin, que tenga alguna relación, alguna conexión con España. Bueno, vamos a ver el delito.
El delito, bueno, el Código Penal hay que decir que es una ley orgánica. Yo no pongo O mayúscula es ley orgánica. Si no, no pongo nada, pongo ley. Ley orgánica, la 1095, que es el Código Penal. Cuando está abreviado el Código Penal, veréis en todos los textos que pone C mayúscula, P mayúscula, Código Penal. Bien, son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, nos dice el artículo 10. Es decir, acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Es un hecho delictivo que tiene que ser culpable, como hemos visto ya, y tipificado. Tiene que estar registrado, escrito. ¿Listo? Esos son los tres componentes del delito. Acciones y omisiones, hecho delictivo, culpable, dolosa o imprudente y penada por la ley. Bueno, clases de infracciones. Pues el artículo 13 nos dice que son delitos graves las infracciones que la ley castiga con pena grave. Son delitos menos graves las infracciones que la ley castiga con pena menos grave y son faltas las infracciones que la ley castiga con pena leve. Esas son las clases de infracciones. Entonces, vemos que el delito, el concepto material del delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Vamos a ver esto con detalle porque esos son los elementos que integran el delito y por lo tanto la falta, ¿no? Es una acción, es un comportamiento humano externo y voluntario. ¿Cuáles son entonces las causas de exclusión? Serían, para que no se considerara, para que sea causas excluyentes, pues una fuerza irresistible, una fuerza irresistible a través de la cual tú haces un daño, pero tú no eres responsable de ese daño. Es decir, no sé si lo he leído en el libro, me ha parecido un buen ejemplo. Pues un albañil que se cae de un andamio y en su caída choca con otro albañil que hay más abajo y el otro albañil muere. Bueno, yo me he caído, yo no podía hacer nada. O sea, es una fuerza irresistible. ¿Listo? Movimientos reflejos. Un movimiento reflejo, que haga que se nos caiga un peso o que se nos vaya a la mano y haga daño a alguien. Y los estados de inconsciencia. Ya hablaremos de esto de los estados de inconsciencia, ¿no? Puede ser pues por... como hemos visto, es casi una de las causas de exclusión, ¿eh? Vamos por partes. Bueno, esto respecto a la acción y estas son causas de exclusión. Fuerza irresistible, movimientos reflejos, estado de inconsciencia. Tiene que ser típica, ¿eh? La tipicidad es la descripción en la ley de la acción prohibida. Tiene que estar descrita perfectamente. Tipicidad y punibilidad van unidos. Lo normal es que la ley describa el hecho delictivo, que es la tipicidad, y también tiene que describir la pena, que realmente es el punto 5, es la punibilidad. Por eso digo que tipicidad y punibilidad van unidos. Antijuricidad. El hecho debe ser contrario a derecho. Causas de justificación. Bueno, pues la defensa propia, aunque sea un hecho contrario a derecho, dice, bueno, se puede justificar por la defensa propia, ajena, ¿no? Tiene que ser una agresión ilegítima, tiene que usarse un medio proporcionado a la agresión y tiene que existir falta de provocación suficiente para que esta defensa propia sea causa de justificación. También es causa de justificación el que está cumpliendo con un deber. Y también es causa de justificación un estado de necesidad. Cometo un delito dado que me encontraba en un estado de necesidad tal que tenía que robar una moto para avisar a la policía o un estado de necesidad. El mal causado
no puede ser mayor que el que se trata de evitar y que el estado de necesidad no lo haya provocado yo. Otro elemento es la culpabilidad, es la conciencia del mal. Tiene que ser consciente de que está ejecutando un mal, y se le puede exigir una conducta distinta. Causas de exclusión, pues que no conozca ese mal, es decir, la imposibilidad de conocer la norma. Si a mí se me acusa de invadir un terreno militar, terreno del Estado, me dice, oye, ¿usted por qué ha entrado aquí? Pues mire usted, no hay ningún cartel, el camino está abierto, no hay cadenas, no hay candados, no hay señales, es imposible que yo sepa que está prohibido estar en este sitio. Bueno, pues la imposibilidad de conocer la norma y la inimputabilidad. No se puede imputar un delito a aquel que tenga alterada su percepción psíquica. Lógicamente, muchas maneras de alteración psíquica, o la minoría de edad. La minoría de edad es causa de exclusión. El otro día vimos, hace muy poco, creo que un niño de 8 años, no sé si apuñaló a otro de 11, una barbaridad, una barbaridad. Bueno, pues es una causa de exclusión. Y ya hemos comentado la punibilidad, que tiene que ser sancionada con una pena o medida de seguridad. Y son punibles el delito consumado y la tentativa de delito. Estos son los elementos que integran el delito: acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Todo esto vamos a verlo un poquito más desarrollado más adelante. Bueno, vamos a ver lo que es el dolo, la culpa, el dolo, la imprudencia. Vamos a ver, la acción culpable, una acción culpable, es decir, no obrar con el cuidado que el orden jurídico y las circunstancias de cada caso requieren, puede ser por dolo o por imprudencia. Normalmente se habla de dolo y de culpa. Culpa tiene los dos casos, pues se habla de acción culpable. El dolo es el conocimiento y la voluntad de realizar el delito. Yo sé que es delito, pero lo voy a hacer y lo hago. Eso es dolo. Conocimiento y voluntad. El dolo puede ser directo, indirecto o eventual. Dolo directo: yo quiero que pase lo que ha pasado. Yo he querido que pase lo que ha pasado. Dolo indirecto: no quiero lo que ha pasado directamente, pero bueno, sé que se va a producir. Y el dolo eventual: existe una probabilidad de que ocurra esto, pero el autor la acepta. Vamos a ver, por ejemplo, el que pone una bomba en un coche, tiene dolo directo y asesina al político, vamos a poner que sea un político, directamente. Quiere matar a su víctima, al político, al que sea. Dolo indirecto: resulta que en el coche iban el conductor y su esposa. Bueno, no quiere que mueran, no es lo que pretende, pero sabe que van a morir los que vayan con él, ¿no? Es un dolo indirecto. Y un dolo eventual: bueno, pues resulta que la bomba, además, pues revienta una tubería de gas y se extiende, pues yo qué sé, alcanza a muchas más personas. Existe una probabilidad de que ocurra y el autor pone la bomba diciendo, bueno, no creo que pase, pero si pasa, pues ahí se queda. Ese es el dolo eventual. La imprudencia la define el Código Penal como la ausencia de dolo. Todo lo que no sea dolo, cometer un acto delictivo con conocimiento y con voluntad, es imprudencia, es decir, es la inobservancia del deber de cuidado. La imprudencia puede ser consciente, la falta de consideración debida hacia un determinado bien jurídico que se sabe en peligro. Yo tengo un hijo y no lo alimento y enferma o muere de hambre. O sea, bueno, es una falta de consideración hacia un bien jurídico, es una falta de consideración que yo sé que necesita de mi cuidado y de mi atención. Y
puede ser inconsciente. Es la misma falta de consideración, pero hacia bienes jurídicos que se puede saber que están en peligro. Es decir, yo tengo un hijo enfermo y no lo llevo al médico, ¿no? Porque creo que no es importante, ¿no? No sé si el ejemplo es muy válido, pero bueno, que se sepa que hay que saber que la imprudencia puede ser consciente, dejadez, sabiendo que algo puede correr peligro, ¿no? Algo, alguien, ¿no? Y consciente, dejadez hacia algo que deberías saber que puede que puede correr peligro, ¿no? que puede correr peligro. En fin, vamos a ver ahora sujetos del delito y objeto, pues y objeto del delito. Sujeto activo es aquel que realiza la acción típica penada por la ley. Son sujetos activos, pues el autor realiza la acción típica por la ley. Son sujetos activos el cómplice. Y son sujetos activos el encubridor. Realiza la acción típica. Sujeto pasivo, pues es sobre el que recae la acción. Es la persona física o jurídica sobre el que se hace el mal. Es el sujeto pasivo. El objeto del delito puede ser el objeto jurídico, es el protegido. El bien jurídico protegido es la vida, la propiedad. Y el objeto material, sobre el que recae la acción. Puede ser sobre una persona o sobre una cosa. Es el objeto del delito. Personas responsables del delito. Los autores, cómplices y encubridores. Vamos a ver, el autor, el que realiza el hecho por sí solo. Y también tenemos a los considerados autores. Es el coautor, realiza el hecho con otros. El autor mediato, es por medio del que se sirven como instrumento para realizar el delito. El inductor es el que induce a ejecutar el delito. Cooperador necesario, sin el cual no se hubiera ejecutado el delito. Imaginaros, para entender lo de los autores y considerados autores, pues vosotros veréis, supongo que veréis, películas de gángster, y hay un jefe, un capo que ordena la muerte de otro, y hay un sicario, un asesino que mata en medio, y hay un cooperador necesario, y en vez de uno van dos, etcétera, ¿no? Pues es el caso de autores, autores, coautores, etc. En el caso de soportes de difusión mecánica, los llama así, Código Penal, prensa, radio y televisión, los autores de un delito serán los redactores. En segundo lugar, los que tengan responsabilidades, directores de programa, los directores de la cadena, los directores, y va subiendo. Y cuando hablamos de personas jurídicas, de sociedades, pues los responsables serán los administradores y representantes de esa sociedad. Y bueno, el cómplice, pues el cómplice coopera en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Con hechos anteriores, por ejemplo, pues el que observa las horas de entrada y salida de una persona que sabe que al día siguiente lo van a matar. Y encubridor, pues el que conoce el delito, ayuda, oculta, etc. Y de alguna forma ayuda a que se cometa. O oculta a quien lo ha cometido. Bueno, grados punibles. Los grados punibles de ejecución del delito son, la norma dice que son grados punibles, son punibles la tentativa del delito y el delito consumado. También es punible los actos preparatorios, es decir, porque puede haber actos preparatorios y actos de ejecución. Actos preparatorios, la conspiración, la proposición y la provocación. La conspiración se da cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y deciden
ejecutarlo. Se conciertan para la ejecución y deciden ejecutarlo. La proposición, el que ha resuelto cometer el delito, invita a otra persona u otras personas a ejecutarlo. Y la provocación, pues se incita a la perpetración de un delito. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción al delito, como hemos visto antes. Y esa apología, la exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. Y luego, pues los actos de ejecución tenemos la tentativa. La tentativa es cuando se inicia la ejecución del delito y este no se produce por causas independientes a la voluntad del autor. Es decir, para que sea tentativa tienen que ser delitos dolosos. Hay que tener la voluntad de delinquir. Que se hayan iniciado los actos ejecutivos del delito. Bueno, he preparado todo para cometer el delito. Y tiene que haber ausencia del desistimiento voluntario. Es decir, no puedes desistir antes de, sino que tú intentas cometer el delito y fallas. Eso es la tentativa. ¿O clase de tentativa? Pues la tentativa inacabada. No realiza todos los actos de ejecución que debiera producir el delito. Por ejemplo, una persona va a matar a otra y con una escopeta y no lleva el arma cargada. Pues es una tentativa, pero es inacabada. No realiza todos los actos de ejecución que debiera producir el delito. Y la tentativa acabada, el sujeto practica todos los actos ejecutivos encaminados a producir el resultado del delito, ¿no? Yo sí que en el mismo caso anterior, se coge una escopeta, se carga y se va a matar a otra persona, pero falla la escopeta. Bueno, pues es una tentativa acabada. O falla la escopeta o yo soy tan malo que no le doy. Bien, y ya como acto de ejecución tenemos el delito consumado. Bueno, pues estos son los grados punibles, ¿no? Castigables, punible quiere decir castigables, ¿no? Grados punibles de ejecución del delito, en grado de conspiración, proposición, provocación, en grado de tentativa, ¿no? Y ya el delito consumado. Bien, circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Tenemos causas eximentes, causas atenuantes, causas agravantes y circunstancia mixta de parentesco. Vamos a ver las causas eximentes. Nos eximen de responsabilidad. Pues la grave alteración psíquica. Ten en cuenta que esto está bastante resumido para que si aquí no se resume, esto es un infierno. Para que tengáis más claros los conceptos. Las causas eximentes, pues una grave alteración psíquica, un grave trastorno mental. También se habla del miedo insuperable. Otra causa eximente es la intoxicación por consumo, salvo que haya sido a propósito para cometer el delito. La defensa propia. Ya hemos visto las características que tiene que tener la defensa propia para que sea eximente. Ante una agresión ilegítima, tiene que tener proporcionalidad el medio empleado en esa defensa y tiene que existir falta de provocación. Ante un estado de necesidad. El estado de necesidad es una causa eximente. Hemos visto que el mal causado no sea mayor que el mal que se trata de evitar y esa necesidad no la tengo que haber provocado yo. Yo no puedo provocar un incendio y robar un coche para, sí, o romper una tubería para apagar el incendio, porque esa necesidad la he creado yo, es un estado de necesidad.
Bueno, sí que puede hacerlo, pero ya no sería estado de necesidad. Se calificaría de otra forma. Y causas eximentes, pues el cumplimiento de un deber. Yo soy guarda forestal, tengo un cargo, un deber que cumplir, y en el cumplimiento de mi deber, pues arresto, sanciono, disparo, me defiendo, en fin, puede llegar a ser una causa eximente. Causas atenuantes. La consecuencia de una causa atenuante es que atenúan, rebajan la pena. La confesión es una causa atenuante. La reparación del daño, cuando se pueda, es una causa atenuante. El arrebato, la obcecación, el trastorno mental transitorio, dependiendo en qué grado. La adicción a las drogas, al alcohol, etc. La dilación del procedimiento, cuando el procedimiento se alarga durante meses o años, ¿no? Pues es una tortura para el que están juzgando. Entonces, pues es una causa atenuante. La minoría de edad, porque el menor de edad pues se rige por ley del menor. Y todas las causas eximentes que hemos visto antes que están incompletas, ¿no? Eximentes que no reúnen todos los requisitos. Es decir, la defensa propia, por ejemplo, vamos a ver, siempre se comenta que defensa propia es cuando alguien te va a clavar un cuchillo y tú te defiendes con las manos o coges un palo o lo que tengas a mano y tal. Sería proporcionalidad del medio. Si alguien te ataca con una navaja y tú resulta que tienes un fusil automático en tu casa y le vacías el cargador, pues hay una desproporcionalidad del medio. En ese caso ya no sería eximente, pero probablemente sí que sería una causa atenuante. Son eximentes que no reúnen todos los requisitos. La verdad que esto de los ejemplos me van saliendo conforme vamos viendo cosas, pero las cosas que tiene el directo y el no poder parar la grabación, y muchas veces poder encontrar como la clase en directo sería más entretenida. Bueno, vamos a ver, las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal hemos dicho que eran eximentes, atenuantes, causas agravantes. La consecuencia de una causa agravante es que es un aumento de la pena. Son causas agravantes la alevosía. La alevosía es asegurar el delito, poner todos los medios para asegurar el delito y anular la capacidad de defensa de la víctima. Eso es la alevosía. Son causas agravantes el cometer el delito mediante disfraz, mediante abuso de autoridad, mediante nocturnidad o descampado, es decir, en lugares donde no tenga defensa. Son causas agravantes, pues, en cometer un delito mediante una recompensa o una promesa por motivos de discriminación, sexo, raza, religión, etc., o enfermedad o discapacidad. Son causas agravantes el ensañamiento. El ensañamiento es aumentar deliberadamente el sufrimiento de la víctima. O el obrar con abuso de confianza. Quien se aproveche de su carácter público. En este caso, si tiene carácter público, tiene que ser un político o un funcionario. Y el ser reincidente también es una causa agravante. Un reincidente que haya sido condenado antes por un delito de la misma naturaleza. Pues estas son las causas agravantes. Y también la circunstancia mixta de parentesco se llama mixta porque dependiendo para qué delitos atenúa y dependiendo para qué delitos agrava. Vamos a ver, se atenúa estos delitos de parentesco en delitos contra el honor, la propiedad, la fe pública, en general, en fin, jaleos, robos, etcétera, pues el marido, la esposa, el padre, el hijo, el abuelo, pues si están por medio, pues son la familia, ¿no? Por eso se atenúa.
Sin embargo, si son delitos contra las personas, sobre todo contra la libertad sexual, el abuelo, el padre, el hijo, etcétera, esta circunstancia agrava la pena, es una circunstancia agravante. Yo creo que aquí se ve bastante bien este ejemplo. Y hay circunstancias de parentesco, pues evidentemente que no influyen, depende para qué delitos, no tiene nada que ver el parentesco. Bien, pues vamos a ver las penas. Yo sinceramente creo que las penas no estoy yo muy convencido de que sea materia del tema. No está en el enunciado, pero en algún sitio, algunas academias, en algunos lugares, he visto preguntas y ya me ha hecho dudar. Entonces, bueno, pues he puesto aquí simplemente un resumen que sea más o menos gráfico para poder hacernos una idea de esas penas que hemos dicho eran graves, menos graves y leves, pues para ver la diferencia entre una y otra, ¿no? Las penas son la privación o restricción de derechos que se impone coactivamente al delincuente. Entonces, como vemos, pues claro, de aquí se pueden sacar varias preguntas de test. Ya digo, yo no estoy seguro a día de hoy, de que sea tema de examen. Pero bueno, siempre no viene mal echarle un vistazo, así que en cualquier caso, vemos que, por ejemplo, la pena de prisión permanente revisable solo es una pena grave. La prisión de más de 5 años es grave y de 3 meses a 5 años sería considerada menos grave. Bueno, pues como veis, todas las penas que hay aquí, la inhabilitación absoluta o la inhabilitación o suspensión de empleo o de cargo, de más de 5 años sería grave y de menos de 5 años sería menos grave. No existen penas leves de prisión. Es una peculiaridad que es muy golosa a la hora de preguntar en preguntas de test, a la hora de hacer preguntas de test, darse cuenta de lo llamativo. Por ejemplo, no existe la prisión como pena leve, no existe la inhabilitación o suspensión como pena leve, no existe la prisión permanente revisable como pena menos grave o leve, siempre es grave, es una pena grave. Y si os dais cuenta, la barrera de los 5 años, salvo en este caso, salvo en el caso de privación del derecho a conducir o el privación del derecho a tenencia y uso de armas, donde dice que será grave si es más de 8 años y será menos grave entre 1 y 8. El resto, el límite, ese límite temporal de 5 años, lo tenemos que conectar mentalmente con penas graves, ¿no? Ya digo, salvo en el derecho a conducir y tenencia de armas. 5 años. Todo lo que sea más de 5 años es grave. Prohibición de aproximarse o comunicarse con determinadas personas, privación del derecho a residir o a acudir a un lugar. ¿Lo veis? Todo esto en grado, en tiempo de más de 5 años, será una pena grave. Menos grave, bueno, pues ya aquí normalmente es menos de 5 años hasta, habría que ver, 3 meses, 5 años de prisión, sería menos grave. Sí, no quiero ponerme a decir tiempo porque los tenéis aquí y es cuestión de echarle un vistazo y memorizar, hacerse una idea básicamente de qué se considera grave, una pena grave, qué se considera una pena menos grave y una pena leve. Por ejemplo, veis que la multa no es nunca una pena grave, es menos grave y leve. Entonces dice, si la multa es de más de 3 meses, será grave. Hasta 3 meses será leve. No existe como pena grave los trabajos en beneficio de comunidad, ni la localización permanente. En fin, la multa es un sistema, el sistema español es un sistema de días multa. Y te multan en función de tu capacidad económica. El juez multa en función de la capacidad económica.
Entonces dirá, pues, usted tiene que pagar 2 euros durante 2 meses, 2 euros diarios. O tiene que pagar usted 400 euros diarios durante un mes, porque puede variar entre 2 y 400 euros diarios, ¿no? Este sistema es de vías multa. Por eso aquí hablamos de más de 3 meses o de menos de 3 meses, hasta 3 meses. Y bueno, pues trabajo en beneficio de la comunidad. Lo máximo que se puede imponer, como vemos aquí, es un año. De 31 días a un año sería menos grave. En fin, las peculiaridades, conviene echarle un vistazo y fijarse en las peculiaridades de esta clasificación de las penas, ¿no? Y bueno, el libro conviene, yo básicamente sigo el programa, no el libro, porque creo que las preguntas de test van a salir del programa, no del libro, evidentemente. Pero sí que es verdad que el libro amplía conocimientos y es bastante útil. Por ejemplo, al final del tema, creo que habla pues habla de cuándo las prescripciones de los delitos y de las penas, etcétera, etcétera. Son cosas que yo creo no entra en el temario, pero en cualquier caso conviene echarle un vistazo, que el saber no ocupa lugar. ¿Listo? Y bien, pues creo que con esto hemos acabado con el tema 8, que era derecho penal. Espero que los resúmenes estos sobre todo os ayuden a estudiar y a centrar esquemáticamente lo que es el derecho penal, los principios del derecho penal, etcétera. Venga, mucha suerte.